El título que Dios me daba en esta mañana es Pedro le seguía de lejos. Amén. Quiero leerle ahí, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor y que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Hasta ahí. Me metí en esta palabra en esta mañana, donde Pedro había comenzado a seguir a Jesús de lejos. Pedro era uno de los que estaba siempre cerquita de Jesús. Era uno de los que siempre estaba arrebatado, pero cerca. Era el más original, era el más sincero, era el que no fingía, era el que siempre se mostraba tal cual era. Era el que cuando tenía que renegar, renegaba, y cuando tenía que adorar, adoraba. Era aquel que siempre estaba a los pies del Señor. Era el que había creído más que todos los otros, porque cuando Jesús se apareció en la tormenta y le dijo: ven, creyó y pudo empezar a caminar sobre el agua. Era el que siempre estaba allí para defenderle cuando quizás venían a prender a Jesús. Era el que siempre estaba atento, era el que siempre estaba quizás haciendo preguntas, de las buenas y de las incómodas. Pero en un momento donde quizás aprietan las situaciones, suceden cosas, Jesús es apresado, Jesús es llevado allí a ese lugar donde se encontraba. Y dice que ahí Pedro comienza a seguirle de lejos, ¿sabe? Y pensaba cuántas cosas habían pasado antes de que Pedro le siguiera de lejos. El Señor le había dicho: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar para que no te falte la fe. Dice que Pedro dijo: no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. De una palabra le dijo: nunca me voy a separar, siempre voy a estar cerca de ti, no te voy a negar, no te voy a fallar, no te voy a traicionar. El ir hasta la muerte con alguien significa compromiso, significa que está alineado, que es inseparable, que no se puede separar, que no puede vivir sin esa persona. Cuando amas a alguien, no te querés separar de esa persona, querés estar en todo tiempo, en todo momento, en las buenas y en las malas, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Eso fue lo que Pedro le quiso decir al Señor: hasta la muerte, Señor, y si tengo que morir, moriré, pero no me voy a separar de ti. Pero el Señor ya le estaba advirtiendo que iba a ser zarandeado, y que en medio de ese zarandeo el Pedro, el fiel, el arrebatado, el sincero, el honesto, le iba a negar. Y Pedro pensó que eso iba a ser imposible, porque él lo había seguido hasta ahí, hasta ese momento, hasta ese tiempo. Pasan los días, pasa todo lo que el Señor había anunciado. Viene el tiempo donde es apresado, viene el tiempo donde llevan a Jesús allí al concilio, y Pedro se encuentra siguiéndole. No había perdido de vista al Señor, pero le seguía de lejos. No había perdido de vista al Señor, pero sus pasos se alejaban cada vez más para no reflejar que le seguía. Y ¿sabes? Si sigues leyendo la Biblia, dice que primero le siguió de lejos y luego se encontró con gente que le preguntó a ver
si él era uno de ellos. Primero le siguió de lejos y luego comenzó a negarle. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Cuando nosotros seguimos a alguien de cerca, podemos verle sin dificultad. Podemos escucharle sin dificultad. Podemos conocer sus gestos y conocer qué es lo que quiere decir. Podemos conocer las palabras y podemos entenderlas bien. Cuando comenzamos a seguir a alguien de cerca, podemos conocerle aún sus formas de actuar, sus formas de reaccionar. Cuando seguimos a alguien de cerca, podemos compartir cada momento, cada instante, cada cosa. Le conocemos. Cuando tú conoces a alguien es porque le has seguido. Cuando nosotros conocemos por ejemplo, a un artista cristiano, ¿por qué lo conocemos? A un pastor renombrado, ¿por qué conocemos? Porque lo empezamos a seguir de cerca. Porque comenzamos a mirar sus prédicas, porque comenzamos a mirar sus obras, o porque comenzamos a interesarnos por esa persona, tanto para saber cada vez más de esa persona. Y ahí le estás comenzando y le estás siguiendo de cerca a esa persona. Pero luego, quizás en algún momento de la vida de Pedro, él ya conocía todo del Señor. Pero en el momento del zarandeo, en el momento de la prueba, en el momento del miedo, en el momento donde las cosas se habían puesto difíciles, no solamente para Jesús, sino para los discípulos, ahí él comienza a seguirle de lejos. De lejos. O sea que no podía escuchar cercanamente al Señor. Podía visualizarle así entre el montón, entre la multitud. Podría saber qué es lo que estaban haciéndole, sí, pero no podía estar tan cerca. Y al comenzar a seguirlo de lejos, la voz del Señor se fue alejando cada vez más. Los pensamientos que quizás él tenía acerca del Señor se fueron alejando cada vez más. El miedo tomó lugar en Pedro. Cuando comenzaron a preguntarle si era uno de ellos, Pedro comenzó a negarle. Y dice ahí más adelante, incluso comenzó a maldecir, a hablar diferente, para que no le descubrieran. Y eso le pasa a Pedro simplemente. O muchas veces le pasa a una iglesia que comienza siguiéndole de cerca, que comienza a conocer todo el trato de Dios, que comienza a saber qué es lo que Dios quiere para cada día de la semana, para cada mes del año. Que una iglesia que le sigue de cerca sabe cuál es el plan del año, el plan del mes, el plan del día, el plan de la semana. Una iglesia que le sigue de cerca sabe lo que Dios dice a la mañana, a la tarde y a la noche. Una iglesia que le sigue de cerca al Señor conoce cuando el Señor se ha agradado y cuando el Señor se ha desagradado. Una iglesia que le sigue de cerca sabe el pensamiento de Dios para su vida. Pero muchas veces ante las tribulaciones, ante los zarandeos que vienen para la iglesia, para cada uno de nosotros, comenzamos a seguir al Señor de lejos. Y por eso muchas veces no sabemos cuál es el plan, no sabemos cuál es el propósito. Buscamos una cosa, buscamos otra. Cuando seguimos de lejos al Señor no lo podemos escuchar tan nítidamente. Tenemos a veces que venir a un lugar como este para que alguien nos hable lo que nosotros necesitábamos escuchar. Porque de lejos en casa no lo escucho. Porque de lejos en mi habitación no lo escucho. Porque estoy siguiéndole, pero he comenzado a seguirle de lejos y no puedo entender su corazón, no puedo entender su plan, no puedo entender su propósito, no puedo entender el zarandeo. Mientras que yo soy zarandeada como iglesia, mientras tú eres zarandeado como iglesia, muchas veces el alejamiento viene. Porque la prueba te supera, porque el dolor te sobrepasa, porque las situaciones que vives muchas veces te hacen alejarte en vez de acercarte. Y cuando te alejas comienzas a dudar. Cuando te alejas comienzas a perder la fe. Cuando te alejas comienzas a tener conflictos en tu interior. Si Pedro había sido capaz de caminar sobre el agua en una tempestad de viento, de olas, si Pedro era el que más pudo
meterme acá y decirte, sin equivocarme, Pedro fue el que más le creyó. Porque en medio de una tempestad, ¿quién se anima a caminar sobre el agua? Y caminó quizás un rato, un segundo, unas horas, unos minutos, no lo sé, pero caminó. Y cuando el Señor dijo, voy a orar, no dijo, voy a orar para que no tengas miedo. No dijo, no voy a orar para que no te hagan nada, sino que dijo, voy a orar para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe que tuviste cuando te bajaste de la barca y caminaste sobre una tempestad indomable. Para que no te falte la fe para hacer tal o cual cosa, para que no te falte la fe y puedas creer que en medio de ese zarandeo podés salir. Que en medio de ese zarandeo vas a salir ileso, no te van a matar, no te van a hacer nada. Jesús mismo, cuando está faltando tu fe, porque has comenzado a seguirlo de lejos, Jesús está orando para que no te falte la fe, para que puedas seguir creyendo, para que puedas seguir viniendo a este lugar y creyendo que Dios tiene una salida, una solución, una sanidad. Para que puedas venir a este lugar y puedas entender que aunque el zarandeo ha sido fuerte, quizás te ha sacado la fuerza, y quizás te ha sacado el ánimo, quizás te ha sacado la alegría, ese zarandeo es para que en algún momento entiendas que no importa cuán fuerte sea la zaranda y cuán pequeños sean los agujeros por donde te tengas que pasar, el Señor se encuentra allí orando. Para que no te pase nada, para que no pierdas la fe. Si pierdes la fe, perderás todo. No vendrás nunca más a un lugar como este. Si pierdes la fe, y no la fe quizás en la solución, sino la fe en aquel que tiene la solución. Quizás has perdido la fe en que algo se va a arreglar, quizás has perdido la fe en que hay salida, quizás has perdido la fe en que la tormenta se calmará, quizás has perdido la fe en que la zaranda va a dejar de zarandearte. Pero no has perdido la fe en aquel que se encuentra quizás en algún rincón de tu vida, orando, para que no pierdas la fe en él. Y yo estoy segura que si estás en este lugar y quizás estás muy lejos de Dios, quizás estás escuchándole tan lejano que no sabes discernir lo que te dice, que no sabes discernir lo que quiere, que no sabes discernir los tiempos, que no sabes discernir las salidas, que no sabes discernir las soluciones. Pero si estás aquí hay fe aún, porque estás en el lugar donde el Señor puede hacer algo en algún momento. Porque si estás aquí, dejaste de la habitación de tu casa, dejaste la cama, dejaste el mate, dejaste todo y viniste a este lugar, la fe que Dios está orando, que no te falte, está funcionando en tu vida. Y quizás tú te sientas hoy el más incrédulo de esta habitación, porque no podés creer en soluciones, ni en sanidades, ni en liberaciones quizás, pero crees en el Dios que hace todo eso, porque estás en este lugar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos pasos de Jesús vas caminando? Cuando tú caminas lejos no puedes verlo, no lo puedes ver. Allí estaba lejos, dice la palabra, y lejos significa un buen trecho. Lejos no significa la medida de mi vista, lejos significa la medida de la vista en la que no lo puedo ver, en la que no lo puedo visualizar, en la medida en la que yo no puedo escuchar su voz si habla bajo, o si la escucho, solamente escucho un murmullo. Y le seguía. Lejos, pero le seguía. Pero no quiere que le sigamos lejos. Pero es inevitable. A Pedro le pasó. En algún momento de tu vida te encuentras siguiendo a Jesús, no a su lado, no tomado de la mano, no un paso, lejos. Y solamente lejos por una sola razón, por el zarandeo. El zarandeo te aleja. El zarandeo te hace seguirle, sí, pero defenderte con tus fuerzas. Pedro se estaba defendiendo a su manera. Pedro estaba defendiendo su vida a su manera. Pedro estaba defendiéndose de lo que estaba alrededor con su fuerza.
con su inteligencia, dijo, voy a decir, yo no soy de esos. Voy a comenzar a hablar diferente para que no me reconozcan. Voy a negarlo para que no me hagan participante de lo que él hizo. Él estaba defendiendo su vida, mientras que había alguien que estaba orando para que no le faltara la fe. ¿Sabes qué te quiero decir en esta mañana? ¿Sabes por qué no escuchas a Dios claramente? ¿Sabes por qué tienes que buscar muchas veces señales tras señales tras señales? Porque lo estás siguiendo de lejos. ¿Sabes por qué muchas veces no entendés lo que Dios quiere decirte? Porque estás siguiéndole de lejos. ¿Sabes por qué no podés verle actuar? Porque estás siguiéndole de lejos. ¿Sabes por qué muchas veces están haciendo lo que pensaste que nunca ibas a hacer, negarle? Porque comenzaste primero a seguirle de lejos. Nadie le niega si primero no pasa por el tiempo donde comienza a seguir a Jesús de lejos. Si Jesús hubiese estado al lado del Maestro, si Pedro hubiese estado al lado del Maestro, ¿usted cree que hubiera negado a Jesús? ¿Usted cree que hubiese defendido su vida de esa manera, mintiendo, blasfemando? Blasfemó y mintió porque estaba de lejos. Y la palabra se tenía que cumplir. El zarandeo no es solamente para Pedro, el zarandeo es para ti y para mí. El zarandeo viene en medio de situaciones donde quizás nunca pensaste vivir, nunca pensaste experimentar, nunca pensaste pasar quizás por situaciones de angustia, por situaciones de soledad, por situaciones, como decía hace un momento Micaela acá en este lugar. Situaciones que nadie se las espera, situaciones que no estaban programadas en tu mente, son zarandeos. Pero mientras tú estás siendo zarandeado, mientras tú estás siendo probado, mientras tú estás siendo sacudido en medio de problemas, en medio de escasez, en medio de miseria, en medio de situaciones difíciles, hay uno solo que está orando para que no te falte la fe. Hay uno solo que está intercediendo para que en medio de ese proceso largo, corto, interminable, quizás sin salida, con expectativa de salir o no, Él está orando para que no te falte la fe. Cuando no escuchás a Dios claramente, ponete a pensar que tan lejos estás de Él. Cuando no podés verle obrar, pensás que tan lejos estás de Él. Cuando necesitas señales, más señales, tras señales y muchas señales, es porque no podés verle, porque no podés visualizarle, porque no tenés el corazón cerquita de Él, sino que tu corazón se ha alejado y le escucha muy lejanamente a su presencia. Quiero que te pongas en pie un segundo allí donde tú estás en esta mañana. Pedro, quiero los músicos. Pedro, no me habla la Biblia que lo haya acompañado. Cierra tus ojos. Hasta la crucifixión. La culpa de Pedro lo siguió alejando. Tanto así que lo llevó a la orilla. Tanto así que en vez de acercarse a su presencia, estar allí a los pies de esa cruz mientras Jesús era crucificado, Pedro se encontraba volviendo al lugar de partida, volviendo a pescar, volviendo a hacer lo que antes hacía. Volviendo a la mar, a la barca. Volviendo al lugar donde Jesús lo había encontrado, donde no tenía esperanza, donde no veía soluciones, donde no había arreglo, donde la sanidad no era moneda corriente,
la liberación menos. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana? Quizás ha sido fuerte tu zarandeo, tan fuerte que a veces has perdido las ganas de seguir. Tan fuerte que a veces no encuentras salida. Zarandeo que parece que te rompe por dentro. Zarandeo destruye sueños, roba esperanzas, cierra caminos. Un zarandeo que no esperabas, un zarandeo que no conocías. Un zarandeo que a veces parece interminable, indescifrable. Un zarandeo del que a veces quieres huir y la zaranda sigue ahí. Y sientes como esa zaranda te sacude y te sacude. Y por más que quieres tener tranquilidad, la zaranda viene y te sacude y te sacude. Sacude tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Te sacude. Y muchas veces vas a su presencia y decís, Señor, que esto pare, y sacudes. Se sacude tu interior en su presencia. Buscas quietud y eso se sacude en tu interior. Mientras tú eres sacudido, mientras la zaranda se mueve cada vez más fuerte y más fuerte, Él está orando para que no te falte la fe. Esa fe que tuviste en sacudidas anteriores, quizás no iguales, quizás no de la misma manera. En ese mar que se sacudía con vientos, con olas, y pudiste caminar así. Y tuviste fe para caminar porque Jesús se acercaba a ti. Pero quizás te has alejado. Quizás ese sacudimiento en tu interior te sacude y te aleja. Y sientes a Jesús tan lejos a veces. Y no puedes escucharlo en otras. Y no puedes verlo. Y muchas veces no entiendes el plan ni los tiempos, ni disciernes las formas de salida. Lo niegas. Y no te haces participante de su presencia a veces. Ni lo acompañas. Y muchas veces te encuentras llegando a la orilla de nuevo, buscando aquella barca, buscando aquellos pescados, buscando las cañas para volver a pescar, buscando las redes. En el lugar mismo de angustia donde te encontró, en el lugar mismo de tristeza donde te encontró, en el lugar de fracaso. Y quizás muchas veces Pedro habrá pensado, ¿y cómo me acerco de nuevo? Y quizás tu iglesia has pensado en algún momento de tu vida, ¿y cómo me acerco de nuevo a su presencia? Y quizás tú digas, le estoy siguiendo. Pero Pedro le seguía de lejos. Y de lejos no se siente nada, de lejos no se escucha nada, de lejos no atraviesa nada. De lejos nos sirve, de lejos nos llena, de lejos nos anima, de lejos nos cambia. O quizá en esta mañana estás como Pedro aquí en este lugar, sacudido, atormentado,
conflictuado. Quizás estás en este lugar hoy, quizás te has encontrado muchas veces en la orilla de nuevo, en la misma barca, con el mismo mar, preguntándote, ¿cómo vuelvo a estar cerca? ¿Cómo me acerco a sus pies? ¿Cómo llego a su presencia? Y quizás te has acostumbrado a seguirlo de lejos, pero precisas estar cerquita. Precisas estar cerquita del corazón de Jesús para poder sentir como Él siente. Necesitas estar cerquita del corazón de Jesús para poder escucharle, para poder discernirle, para poder entenderle, para poder conocerle. Jesús está orando para que no te falte la fe. Por eso muchas veces cuando has querido colgar los guantes, la fe viene. Cuando has querido tirar la toalla, la fe viene. Cuando has querido claudicar, la fe viene. No viene porque eres lleno de fe, viene porque hay alguien orando para que no te falte la fe. Por eso las veces que has dicho no voy más a la iglesia, la fe vuelve. Por eso cuando has tenido ganas de morirte, la fe vuelve. Por eso cuando has querido renunciar, la fe vuelve. Porque Él está orando para que no te falte la fe, iglesia. Para que soportes el zarandeo. Para que soportes las tentaciones. Para que soportes las tribulaciones. Para que soportes todas las cosas que has venido soportando. Si Jesús no estuviera orando, tú no estarías aquí. Si Jesús no estuviera orando, tú no estarías en un lugar como este, en esta mañana. Si Jesús no estuviera orando, nada de lo que has vivido hubieras podido soportar. Lo insoportable así has soportado. Has soportado el dolor máximo. Has soportado quizás la traición máxima. Has soportado la herida mayor. El conflicto más grande. Y estás en este lugar porque Jesús ora por ti. Y porque Jesús te sostiene. Jesús te sostiene en esta mañana. Te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia. Adoramos tu presencia. Jesús fue a la orilla a encontrar a Jesús, a Pedro de nuevo. Y me cargas en tus brazos, mientras que no me alabastro. Tú me perdonas. Él te perdona. Con tu amor me has amado. Con su amor te ha amado. Supera todas tus